entiende, no sabe, tiene un retraso mental. Creo que no entiende. ¿Será que entiende eso? No le da la cabeza. Hola, buenos días. Mi nombre es Débora Rolón y hoy vamos a hablar de las diferentes perspectivas de la discapacidad. Vamos a empezar hablando de la evolución de los modelos de concepción de conocimiento de la discapacidad. Primero vamos a empezar con el modelo tradicional. A segunda mitad del siglo XX, la discapacidad fue caracterizada y se creía que era algo demoníaco, un castigo, algo diabólico, efecto causa, en donde a las personas con discapacidad se las hacía hacia un lado, como a ellos se lo trataban como marginados, eran expulsados o dejados a un lado de la sociedad misma. Ocupaban un rol pasivo ya que se los hacía a un lado. Dentro del modelo médico rehabilitador era todo lo contrario, un rol activo en donde intenten esconder sus diferencias, su normalidad tenía que ser ocultada. Dentro del modelo social, este modelo dice que en realidad la misma sociedad es la que tiene una discapacidad de entender las variantes de que lo común no es lo mismo. Lo común es lo diferente. Estamos creyendo todo el tiempo que lo común es que todos seamos iguales, pero en un espacio, en ningún ambiente todos somos iguales. Entonces, a veces la sociedad tiene esa discapacidad de comprender, esa discapacidad de querer abrir paso a que los otros también sean parte. Esto últimamente influye demasiado en las escuelas, en diferentes ámbitos. Me parece muy interesante ver estas diferentes perspectivas. Hoy en día pareciera que no, pero aún así a veces se ve esta misma discriminación de las sociedades, cómo van discriminando, o sea, en la sociedad muchas veces no se lo tiene en cuenta, o no tienen en cuenta que ellos pueden decidir, que no tienen la capacidad de razonar, y eso se ve demasiado injusto. No significa, ellos tienen una realidad es bastante compleja, pero una mirada multifacética, miran diferentes maneras, diferentes formas. Eso no quiere decir que a veces necesiten un acompañamiento. Lo pueden llegar a necesitar, pero no necesitan lástima, no necesitan ser excluidas, no necesitan limosnas. Ellos necesitan ser parte, porque ellos son parte. Hablando de lo mismo, vamos a hablar de el ámbito laboral y el ámbito institucional y en la sociedad, cómo muchas veces afecta o no se los tiene incluido, a veces se desvalorizan, no se los tienen en cuenta, hay violación de derechos, hay muchas leyes que no se cumplen. Para esto vamos a estar escuchando una de las narraciones de Graciela y la historia de su papá. Esta es la historia de José, que nació un 20 de julio de 1946. Él nació con la visión de un solo ojo. Sí, si bien nació en el campo, tenía muchos hermanos, no pudo terminar la escuela primaria por un montón de factores, y seguramente uno de estos también era el tema de su visión. Él una vez me contó, a modo de anécdota, que una vez le rompió las cejas a un compañero tirándole un borrador, porque no creo que la maestra supiese, o si lo sabía eran otras épocas,
como era alto, se sentaba atrás y nunca podía terminar de copiar. Le costaba mucho. Y el compañero borró antes y bueno, tuvo muchísimos problemas porque bueno, el muchacho sangró mucho, pero bueno, aparentemente, o por lo que entendí, nadie hablaba de su condición. Él no pudo terminar la escuela primaria en el campo, pero después empezó, cuando fue joven, la escuela de artillería, la escuela militar, y estaba muy contento. El tema es que él tenía que manejar camiones, manejaba muy bien y le iba muy bien en la escuela y él estaba muy contento. Pero él tuvo que abandonar artillería y siempre lo cuenta y lo cuenta, lo contaba en realidad con mucha pena porque nunca le pudieron dar el registro para manejar. Era algo que le dolió mucho. Pero bueno, el tiempo pasó, trabajó en diferentes lugares, en diferentes oficios, hasta que tuvo un oficio que fue el de hojalatería y cinguero. Hacía unas rejas preciosas, ventanales, era techista, hacía canaletas, muchas cosas artesanales de material de chapa de zinc. Pero bueno, eso también, la soldadura, hizo que el ojo con el que él veía empezó a deteriorarse, hasta que llegó una parte de su vida, cuando ya era mayor, que casi tuvo un pequeño desprendimiento de retina. Se tuvo que operar de urgencia. Por suerte se consiguió un médico que lo pudo operar y pudo recuperar su vista. No al 100% ni al 80%, sino un 40%. Poco. Solamente de ese ojo. Le costaba mucho absolutamente todo. De grande, su hija, cuando tenía 16 años, escribió en ese momento por medio de una carta a La Plata la parte de discapacidad y contó absolutamente todo lo que le pasaba a su papá. Si bien nadie se daba cuenta de todas las dificultades que esto le ocasionaba, con el tiempo respondieron y le pudieron otorgar una pensión. Esa pensión le ayudó bastante con el tema de que pudo tener acceso a oculistas, a atención médica que antes no tenía. Si bien le descontaban por su obra social, él hacía trabajos como si fuese que tuviera los dos ojos al 100%. Vamos a hablar un poquito de la educación en los estudiantes con discapacidad. La resolución 311-2017 en el Consejo Federal de la Educación. Las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en escuelas comunes y a recibir los apoyos que sean necesarios para aprender y participar. Tienen derecho a recibir certificación de sus estudios en un nivel primario y secundario. Para hacer un paréntesis, ¿a qué nos referimos cuando hablamos común? En nuestra sociedad, lo común tiene que ser igual. ¿Es algo heterogéneo? ¿Homogéneo? Algo muy interesante para pensar. Cuando hablamos de común es algo diferente. Entonces tenemos que aprender a poder abrir alas y entender que lo común no es igual. Y tener en cuenta. Bueno, para cerrar, pudimos notar y hacer la conclusión que los diferentes somos la sociedad. Esta cultura de la que estamos rodeados, esta sociedad, el grupo social, el grupo institucional, la comunidad educativa, todos estos grupos, inconscientemente, la jerarquización influye demasiado, en donde nosotros hacemos a un lado a lo diferente y queriendo que lo común sea lo central, sin notar que lo común es lo diferente. Muchísimas gracias por escuchar.